¿Ya están tranquilos? Bien, me alegro. Bueno, veamos. Entonces, continuamos con esto para ir viendo cómo va funcionando el tubo digestivo, para tener y recordar, digamos, los criterios ya que ustedes tenían presentes. En lo que habíamos dicho, por ejemplo, que esta parte que se denomina lumen, por ejemplo, la luz del tubo digestivo, es básicamente una conexión de la parte externa. O sea, por nuestro cuerpo este tubo pasa de un extremo al otro y es una continuación de la parte externa. Por lo tanto, todo lo que se vierta en esta luz del tubo digestivo es secreción exócrina, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, entonces, este tipo de tubo digestivo vamos a irlo describiendo desde la parte interna hacia la parte periférica, yendo recordando lo que ya habían llevado en anatomía, ¿no? En histología. Entonces, primero, está revestido por un epitelio, o sea, la mucosa tiene lo primero que es un epitelio. El epitelio siempre tiene un tejido conectivo que lo sostiene o al cual está unido. Por lo tanto, entonces, bueno, eso en mucosas cambia de nombre y le llaman lámina propia, pero es un tejido conectivo. Entonces la mucosa, que es la capa más interna, tiene un epitelio, tiene una lámina propia y tiene una capa de muscular, mucosae, que se la denomina, que de cierto modo es donde está inmerso algunas glándulas, como esta, ¿ven? Acá, estas invaginaciones que son un poco más superficiales y estas que son un poco más profundas, que son las glándulas submucosas y las glándulas mucosas. ¿Está bien? Entonces tenemos en la primera capa esto. Yendo hacia la parte externa, posteriormente tenemos la capa submucosa. En la capa submucosa, ¿qué podríamos encontrar, digamos, de relevante, de importante? Hay glándulas, sí, pero la parte más importante sería esta, la parte de la irrigación. La irrigación que viene con los vasos arteriales, vasos y venas, y también lo que son la parte linfática, ¿sí? Los vasos linfáticos. Por lo tanto, en esta capa de acá, adicionalmente encontramos el sistema de defensa. No se olviden que esta, al ser una parte externa, entra todo contaminado también, porque todo lo que deglutes no está estéril, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una capa del sistema inmunológico que esté recubriendo y precisamente está muy próximo a lo que es la mucosa, al epitelio, a la lámina propia, a la muscular. Entonces ahí tenemos también el sistema linfático. Otra característica que podríamos encontrar en esta submucosa es que está próxima a un plexo. Como vienen, recordarán ustedes, siempre viene NBA, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces viene la parte de inervación para el control. Entonces viene uno de los plexos que se llama el plexo de Meissner, ¿sí? El plexo de Meissner es el que estará en relación a la capa submucosa. Entonces tenemos la capa mucosa, posteriormente la capa submucosa, donde encontramos en relación con la parte de inervación parasimpática, simpática y parasimpática del sistema entérico, ¿sí? Los vasos sanguíneos ricamente irrigados, linfáticos para el sistema de defensa. Posteriormente, hacia la capa más externa, encontramos la capa muscular. Y esta capa muscular se la puede describir de dos formas, ya lo saben. La musculatura circular, y cuando hablamos de musculatura circular van a encontrar que en algunos textos se menciona como músculo circular interno, porque el músculo circular es interno o está hacia la parte más interna, ¿sí? Y luego tenemos el músculo longitudinal que estaría hacia la parte externa. O sea, eso se entiende, vamos a ver cortes más adelante, según la disposición de las fibras musculares. Por lo tanto, en medio de estos dos vamos a encontrar otro plexo nervioso,
que es el plexo de Auerbach, ¿verdad? Listo. Entonces, el razonamiento lógico nos lleva, viendo esta imagen, ¿ah? Ahí despierta. ¿Qué ha dicho? Bueno, a ver entonces, razonamiento lógico viendo la imagen. Si yo les dijera, viendo la parte interna, la mucosa, ¿verdad? Donde se encuentran que las glándulas submucosas, las glándulas sin mucosas, que van a secretar moco y después van a secretar jugos digestivos también, dependiendo qué porción del tubo digestivo es. Pues toda esta parte es de secreción. Entre este plexo y este plexo, ¿cuál creen que es la diferencia en función, viendo el esquema? Si este plexo está más próximo a la submucosa y a la parte de secreción, y tomando en cuenta que entre estos dos músculos, el circular y el longitudinal, encontramos a este otro nervio. La respuesta es muy fácil, ¿no? Los movimientos No, ¿cuál es la diferencia entre este nervio, el plexo de Meissner, y el plexo de Auerbach? inerva la mucosa, las glándulas. Funcionalmente. Uno estimulará la secreción y el otro estimula la motilidad, ¿verdad? Entonces, considerando ya el razonamiento lógico, entonces yo digo, el plexo de Meissner está más interno, está relacionado con la parte de secretora, entonces hay secreción. Y el plexo de Auerbach estará entre los músculos longitudinal y el músculo circular, entonces da motilidad. Y esa motilidad sí tiene nombre, peristaltismo, ¿no es cierto? Hay movimientos peristálticos de distinto tipo, ¿sí? Pero son parecidos. Entonces, en esta luz del tubo digestivo se va a dar, primero, hemos dicho que la función del tubo digestivo era permitir el tránsito de los alimentos. Entonces, permitiendo el tránsito de los alimentos estará relacionado con la motilidad, ¿verdad? Entonces, la inervación y los músculos que van a funcionar dándole ese movimiento peristáltico que también funciona como un mecanismo de mezcla para seguir la digestión mecánica y además mezclar los jugos digestivos para que se produzca la digestión química, motilidad. Por otro lado, habrá secreción. Entonces hay tránsito, hay mezcla, hay movimiento, hay secreción que se tiene que vertir a la luz del tubo digestivo para que se produzca la digestión química, ¿sí? Y después habrá absorción, ¿verdad? Gracias al epitelio. Entonces este esquema nos los dice básicamente todo, ¿sí? Básicamente nos los dice todo. Y al último tenemos ya la capa serosa, ¿sí? Que es una capa que une con la parte más externa, ¿sí? Que bueno, ya no la vamos a mencionar mucho porque la parte más interesante sería toda esta parte. Viendo otro corte, que ustedes lo han debido ver igual anteriormente, ya sea en histología, vamos a ir entrando de lo macro a lo micro, poco a poco. Este es un corte transversal ya. Entonces aquí vemos, ¿no? Las glándulas mucosas, fíjense acá las glándulas submucosas. Lo vamos a poner todo, porque esto estaba para... Ahí, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ven, aquí tenemos las glándulas mucosas, son estas pequeñas invaginaciones en el epitelio, que posteriormente vamos a ver que no es lo mismo el epitelio que recubre el esófago que el estómago, que el duodeno y que el intestino delgado y que el colon, ¿no? Hay variaciones en este epitelio. Luego tenemos las glándulas submucosas, porque está en la submucosa. Luego, ¿dónde estaba este plexo de acá? Este de aquí, el de Meissner, próximo a las glándulas para estimular la secreción. Listo, no se olviden eso. Después tenemos las capas. Fíjense que la capa longitudinal, como este es un corte transversal, la capa que está longitudinal se ve estos pequeños cortecitos.
y este otro de acá es la capa circular, y entre ambas se ubica el plexo, el plexo de Auerbach, ¿no? O el mientérico. Entonces, ¿qué se llama? Motilidad, y ya está. Listo, así funciona. Poco a poco vamos a ir. Entonces, el control del sistema del tubo digestivo rige tanto la parte de inervación como el control hormonal, que es lo que vamos a ver ahora a grandes rasgos, ¿no? Entonces tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático dice preganglionar y posganglionar. ¿Cuál es la diferencia? El preganglionar nacen, o los cuerpos neuronales se encuentran en el sistema nervioso central, o sea, parte de la médula. ¿Recuerdan que tenemos el asta ventral y el asta dorsal? En el asta ventral tenemos fibras sensitivas, motoras. Motoras. En la dorsal están las sensitivas, ¿sí o no? Entonces, en las astas ventrales se encuentran los cuerpos neuronales que sale la inervación, ¿sí? Y después van a hacer un centro de relevo hacia un ganglio con el que se encuentran, ¿sí? Por eso se llaman preganglionares. En cambio, los posganglionares es que estos nacen después del ganglio. Bueno, es una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos el plexo mientérico en la parte más externa, el plexo de Meissner en la parte más interna y el epitelio, la mucosa, al cual le da la inervación. Sin embargo, hay anastomosis entre ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal de esto que ustedes deben saber? De manera general, porque eso es conocimiento general. El sistema parasimpático siempre es estimulador, o sea, estimula ya sea secreción o ya sea motilidad, pero estimula. Y el nervio o la parte simpática en realidad inhibe, ¿sí? Cuando ya se tiene que parar la motilidad, cuando ya se tiene que parar la secreción gástrica o de jugos digestivos, entonces va a empezar a reducir la estimulación. Este sistema parasimpático trabaja siempre con acetilcolina, puede trabajar también con la sustancia P y puede trabajar con el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Entonces, pero la principal neurotransmisor es la acetilcolina. En cambio, el sistema simpático trabaja con noradrenalina, ¿sí? Y viene un poco eso. Pero vamos a ver que hay otro tipo de controles también para la inhibición o para la estimulación de los jugos digestivos. Pues la parte más importante sería aquí que el sistema parasimpático estimula, este inhibe, este trabaja con acetilcolina, este noradrenalina. Este puede trabajar con sustancia P y otro neurotransmisor. ¿Está bien? Listo. Entonces, tenemos tanto vía aferente, y este cuadro igual nos muestra tanto vía aferente como vía eferente. La vía aferente estará en la mucosa, ¿sí? En la capa más interna tenemos fibras sensitivas que viajan hacia el sistema nervioso central y de ahí viene una respuesta. Por eso vienen las contracciones de hambre que son dolorosas, ¿verdad? Y luego vamos a ver por qué duele también. ¿Está bien? Entonces, o cuando tú le das un medicamento, ¿por qué duele? ¿Por qué pasa eso en la mucosa gástrica? Especialmente. Entonces aquí tenemos fibras sensitivas que llevan la información y a veces viene con información de contracciones peristálticas a este nivel, ¿no? Tanto de secreción como de contracciones peristálticas. O sea, ambas cosas. Entonces tenemos una vía aferente y la otra es la vía eferente por neuronas motoras que son multipolares. No sé si recordarán esta parte, ¿no? Entonces, esto está en su texto, lo pueden repasar. Dice el plexo de Meissner, ¿sí? Hay algunas características o diferencias con el plexo de Auerbach. ¿Está bien? Por ejemplo, este no presentará cadenas muy largas, se ocupa del control de la función de la secreción gastrointestinal y el control de la circulación local. Esto es lo que me he olvidado decirles antes, que tomen en cuenta en el esquema. Si controla la secreción gastrointestinal y vemos que hay el tránsito de los alimentos, hay mezcla, hay motilidad y va a haber absorción, entonces el plexo de Meissner, además de controlar la secreción gastrointestinal,
controla la circulación local porque es gracias a ella que se va a poder absorber los alimentos o los nutrientes que nosotros necesitamos. Si son proteínas, la sustancia más pequeña de las proteínas, ¿qué es? Aminoácidos, ¿verdad? Entonces, eso es digestión, separar todo eso. Y eso es lo que vamos a absorber. Entonces, además del control de secreción, ojo con eso, controla la circulación local, ¿no? Luego, hay secreción de hormonas por parte de la submucosa que también puede estimular este plexo. Hay absorción, por supuesto, y contracción del músculo de la submucosa, que recordarán que la capa más profunda tenía una capita muscular, que es muy delgada, pero también la controla. ¿Está bien? De ahí, pero más importante, en cambio, lo que decíamos, o lo que les decía con eso, el plexo mientérico o de Auerbach, los efectos principales, todo es motilidad, fíjense, aumenta las contracciones tónicas de la pared intestinal, aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas, aumenta la frecuencia del ritmo de contracción. O sea, esa es la diferencia entre un plexo y otro plexo. Sigue avanzando. El último, aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación. Hay dos tipos de ondas, ¿no? Peristálticas, unas de mezcla, ¿sí? Y otras de propulsión. Cuando se quiere graficar, no les voy a martirizar con esto, pero si tú quieres graficar cómo es las ondas peristálticas, ustedes recordarán ya estos puntos de acá que siempre les decía, despolarización, repolarización, ¿verdad? Despolarización, repolarización. Entonces acá las ondas tienen igual una cierta intensidad en tiempo y duración para que puedan ser excitadas y puedan producir despolarizaciones para que haya una onda peristáltica, ¿sí? Estas necesitan una intensidad de voltaje de cambio entre 5 y 15 milivoltios para que se produzcan las ondas, porque las ondas que están, o denominadas ondas lentas, son ondas que están por debajo de este umbral. ¿Está bien? Entonces estas ondas recordan el punto umbral, que cuando un proceso de despolarización llega a un punto y recién se genera la apertura de canales de voltaje dependientes, no sé si recordarán esa parte, que en la membrana celular tenemos una cantidad bastante considerable de proteínas voltaje dependientes en las neuronas, entonces se alcanza el punto umbral y se despolariza. Pero bueno, es eso. La frecuencia que va a generar estas ondas lentas y estas ondas aguja, que ya son despolarizaciones verdaderas, ¿sí? Puede alcanzar entre 3 y 12 por minuto. 3 en el estómago, 2 en el duodeno, 9 y 8 en el ileón. O sea, eso quiere decir que hay un cierto ritmo de movimiento que logra alcanzar por las despolarizaciones. ¿Quién provoca todo esto? La inervación motora a través del plexo de Auerbach, que descarga acetilcolina sobre el músculo, que sería el órgano efector, y le causa despolarización, ¿no? Al principio ondas lentas y después alcanzan lo que son las despolarizaciones y que en distintos lugares varían. Por ejemplo, el estómago. En el estómago hay una onda de relajación que viene, vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque el estómago, por ejemplo, es un lugar de almacenaje. ¿Cuánto tiempo está el alimento en el estómago? Bueno, dependiendo, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo estaría el alimento en el estómago para que se produzca la digestión, por ejemplo? Para que se produzca el quimo, esa sustancia semilíquida. ¿Cuánto creen? ¿Una hora? 3 horas? ¿Entre 2 y 3? Entre 2 y 3 horas, bien. Entre 2 y 3 horas aproximadamente. Depende, ¿no? Porque si tú consumes frutas, o sea, está menos tiempo. Si tú consumes carnes, proteínas, estará más tiempo, tarda la digestión, ¿sí? Entonces, en el estómago baja el ritmo a 3, en cambio en los otros lugares aumenta, ¿sí? Entonces esa es la variación que puede haber. En el esófago, por ejemplo, pasa rapidísimo, porque el esófago solamente es un tubo de paso, no hay más, ¿no?
Además del plexo de Auerbach y del plexo de Meissner, lo que tenemos también es un control hormonal que puede ser estimulado por este control nervioso. O sea, los dos actúan básicamente al mismo tiempo. En el anterior, en el parasimpático, actuaba el nervio vago. ¿Recuerdan ese nervio, no? El nervio vago es el que lleva la parte del control autónomo de lo que es el sistema simpático y parasimpático. Y hay otro que es el sacro, ¿sí? Que lleva la parte simpática. Bueno, también tenemos entonces el control hormonal a través de todas estas sustancias que se van a liberar. Por ejemplo, la gastrina. Lo que vamos a ver ahora es dónde se libera la gastrina. Luego tenemos otra que es la colecistocinina. Tenemos que ver qué hace la colecistocinina, cómo funciona. La motilina, la secretina y el péptido inhibidor de gastrina. Si se fijan, este es estimulador, ¿sí? Que va a estimular ciertas cosas para que se produzca el jugo digestivo en el estómago, y hay otro que le va a regular a esto. O sea, no solamente tiene un control de regulación entérica a través del parasimpático y simpático, que uno le estimula y el otro le inhibe, sino también dentro del control hormonal hay algunas que estimulan y hay otras que van a controlar la estimulación. O sea, tiene un doble control. De hecho, por la inervación que tiene el tubo digestivo, que no les voy a martirizar con eso, es que si se seccionara en la columna una parte, el sistema entérico seguiría funcionando. En las personas que se quedan paralíticas, por ejemplo, por alguna lesión en alguna parte de la columna vertebral, tiene un control autónomo por unas neuronas que rigen un control. Es bastante especial este sistema, porque además tiene un control hormonal. O sea, es bastante fantástico. Vamos a poner todo. Entonces, fíjense esto, dentro del control hormonal, las células G son las que van a secretar gastrina. Entonces, ahí no se confundan, ¿no? En la misma, cuando se les hace preguntas, a veces en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Célula, a veces, no sé, pero tienen que leerla bien, ¿no? Bueno, entonces fíjense, miren, ¿quién produce la gastrina? Las células G de gastrina. Ya está. Entonces, ¿quién produce la estimulación de estas células? Es la pregunta. ¿Quién estimula? Hay un estímulo que viene del vago. ¿Y el vago quién es? Lo que decíamos hace rato, el parasimpático y el simpático, a través de lo que es el plexo de Meissner y el de Auerbach. O sea, no se van a confundir con eso. ¿Está bien? Luego, la distensión del estómago. ¿A qué se refiere distensión del estómago? Que cuando ustedes consumen alimentos, el estómago tiene una capacidad de acomodación en el cuerpo y en el fondo del estómago para recepcionar. Esas distensiones que se generan producen estimulación para que la gastrina o las células que ya reconozcan de que tienen que producir la gastrina, porque vamos a ver para qué sirve la gastrina. Y otro es la presencia de proteínas, ¿sí? O sea, cualquier alimento que tú consumes que va a producir una estimulación vagal, va a producir una estimulación porque el estómago, hay una acomodación, una distensión del estómago, y habrá, si hay proteínas, también van a estimular. Todo esto hace que las células G produzcan gastrina. ¿Dónde las encontramos? ¿O cuál va a ser el efecto que va a tener a nivel del antro? ¿Ustedes recuerdan cuál es el cuerpo, el fondo y el antro del estómago? ¿Sí? Con seguridad. ¿Esto qué es? Antro. A ver, ya. Aquí entonces. ¿Esta partecita de aquí qué es? ¿El fondo o el cuerpo? ¿Y esto de aquí qué es? No. ¿Y este de aquí qué es? Este es el antro. Este es el antro. Entonces, este es el fondo
y este es el cuerpo, o este es el cuerpo y este es el fondo. Inciso B. O si no, ¿a ver? Ya está. Entonces aquí tenemos el cuerpo y tenemos el fondo del estómago. ¿Está bien? Tenemos el antro. Entonces, generalmente la gastrina se encuentra más en el antro, o sea, mayor cantidad de secreción lo vamos a tener a ese nivel, pero ya se estimula en este lugar. Porque en esta porción del estómago, en el fondo y en el cuerpo, en todo este segmento es donde se acomoda el alimento, no en el antro. Es en esta primera porción. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a producir las células G? Lo que van a producir la estimulación para la secreción de ácido gástrico. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de células, pero lo más importante es que lo que te va a producir es la estimulación del jugo digestivo a través del ácido clorhídrico, ¿está bien? Del ácido gástrico. Y estimulación del crecimiento de la mucosa. Ya vamos a ver más adelante, también un poquito más a detalle esa parte, ¿está bien? Vamos a ponerlo todo. El ácido clorhídrico era lo más importante. Luego tenemos a las células I. La gastrina ya la hemos visto. Las células I generalmente las vamos a encontrar en el duodeno, en la primera porción del intestino delgado, ¿no es cierto? El duodeno. Entonces, las células I, aquí sí no coincide, las células I producen colecistocinina. ¿Quién estimula a las células I? Las grasas. Entonces, si va a estimular, ustedes tienen que pensar, ¿saben lo que hace la vesícula biliar? Lo saben, yo estoy seguro que lo saben. ¿Para qué sirve la vesícula biliar en su contenido? ¿Y qué hace la bilis? Desdoblamiento de grasas. ¿Ve? Entonces aquí te vas a dar cuenta al tiro qué es lo que sucede. Mira, sí, fíjense, al rato se dan cuenta, porque esto es lógico. Si entra grasas a esta porción de acá, las grasas están estimulando a las células I para que te produzcan colecistocinina. Por lo tanto, la colecistocinina, ¿qué hace? Contrae. ¿Cuál es la razón? Porque la vesícula biliar, su contenido Desdobla degrada, la grasa. desdobla las grasas, ¿no es cierto? En monoglicéridos. Ya está. Y luego la regulación de la secreción pancreática también. Entonces, ¿qué hace? Contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. Ya está. Es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿saben por qué duele la vesícula biliar? Y le sacan, les extirpan. Por renegar, sí. A mí me hubieran sacado la vesícula ya hace rato. A ver, mire, si se obstruye aquí este conducto, ¿cómo se llama? ¿Es cístico o colédoco? Ya, colédoco. Entonces, aquí si se obstruye, hagan de cuenta que se obstruye ahí ese conducto, ¿sí? Y tú comes grasas. No. Se obstruye, digamos. Se obstruye, ya está. Pero tú comes grasas. ¿Qué va a pasar si comes grasas? Va a producir células I. ¿Y se va a liberar? Y la colecistocinina por los vasos sanguíneos va a ir a la vesícula. ¿Y qué le va a hacer? Pero este está obstruido. Pero igual le va a seguir contrayendo. Por eso es un dolor cólico, que te dobla. Claro, porque, mira, tú comes grasa, pero está obstruido por barro biliar o cálculo biliar. Pero cuando comes grasa, la grasa estimula a que se secrete colecistocinina. La colecistocinina va a la vesícula y le hace así. Y como está tapado, no importa, sigue haciéndole así. Y entonces, ¿qué haces tú?
te doblas de dolor y terminas y te dicen, no, hay que operar. Hay que sacar la vesícula. Estás sufriendo ahí. ¿Sí o no? Fácil de entender, ¿verdad? ¿Sí? Fácil de entender entonces. Ya saben, si a ustedes les duele la vesícula, no coman grasas. El huevo, por ejemplo. La yema del huevo no pueden comer. Hay grasas buenas. La palta, por ejemplo, es buena. ¿No? Son grasas buenas. Pero si consumes otro tipo de grasas, ¿sí? Lo que va a hacer es esto. Y te va a hacer doler. No comas. Listo, ya está. Y también regula lo que es la secreción pancreática. Entonces, no solamente se va a la vesícula biliar, sino se va al páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene una secreción. Pero además, inhibe la contracción de la gastrina y el apetito. La contracción gástrica y el apetito. O sea, que cuando ya aquí en el duodeno pasa cierto quimo, llevan sustancias al estómago para que se empiece a calmar un poco. Porque el estómago estaba trabajando todo el tiempo. Luego alguien le tiene que calmar. No solamente es el sistema nervioso, sino también el control hormonal. ¿Está bien? Entonces, si hay una... ¿Está bien? Entonces, tenemos las células S. Las células G, ¿dónde estaban? En el estómago, ¿eh? En la mucosa del estómago. Vamos a ver más adelante. La mucosa del estómago. Las células G. Las células I estaban en el duodeno. ¿Está bien? En el duodeno. Las células S también están en el duodeno. ¿Está bien? En el duodeno. Entonces, ¿quién estimula a las células S? El ácido del estómago. El ácido del estómago. ¿Está bien? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuánto es el pH del estómago? No, el pH del estómago. El jugo gástrico recién salidito de fábrica, ¿sí? Es 0,8 a 1. Cuando se mezcla con el alimento, de pH. Cuando se mezcla con el alimento, va cambiando a 2. ¿Está bien? Pero 2 de pH sigue siendo ácido, ¿verdad? Y cuando sale el quimo por acá, por el píloro, sale al duodeno, esta mucosa del duodeno estará preparada para recibir al ácido del estómago en su totalidad y soportar por horas eso. No. Entonces, en este segmento, todo es lógico. El ácido del estómago que pasa acá, que es entre 2 y 3, ¿sí? De pH, que es ácido, el quimo, entonces estimula a las células S para que libere una hormona que se llama la secretina. ¿Y la secretina qué hace? Regula la secreción pancreática, estimula la secreción pancreática. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos en la secreción pancreática? Bicarbonato. ¿Y el bicarbonato neutraliza o no neutraliza? Neutraliza. Entonces, fíjense eso, ¿ven? La colecistocinina, ¿qué hacía? Grasa, célula I, colecistocinina, vesícula biliar, libera la bilis para que degrade las grasas, ¿verdad? Excepto si está obstruido. Listo. Ahora, eso es lógico. Tu organismo funciona así. Hay grasas, se produce esto y te secreta un jugo que va a ir a disgregar las grasas para que algunas se absorban y las otras se eliminen. Y en este caso es lo mismo. El ácido del estómago que pasa acá, el quimo, estimula a las células S para que se libere la secretina y la secretina vaya al páncreas y le diga, tienes que liberar tu contenido, tu jugo pancreático que es alcalino para neutralizar el ácido del estómago. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ya está. ¿Lo ve? Entonces, aquí ¿qué podemos leer? Dice, la secretina produce una secreción copiosa de jugo pancreático. Característica del jugo pancreático, bicarbonato. Bicarbonato es alcalino. Entonces, neutraliza todo para proteger a la mucosa del duodeno. La colecistocinina estimula la secreción enzimática. Entonces, ¿qué te está diciendo acá?
Y los de atrás se muerden, dice, ¿qué? ¿Por qué no vienen? A ver, razonamiento lógico nomás, ¿está bien? Todo lo que le estoy diciendo es para pensar de forma lógica, ¿no? Fíjense esto, ojo con eso, miren, la secretina produce ¿qué? Secreción copiosa del jugo pancreático. Pregunta, si yo les digo, ¿cómo está compuesto el jugo pancreático de forma general? ¿Qué tiene? Jugo pancreático rico en compuestos hidroelectrolíticos, dentro de ellos el bicarbonato, y luego tiene, entonces el jugo pancreático tiene dos cosas, tiene enzimas y tiene un contenido hidroelectrolítico. Dentro del componente hidroelectrolítico, el más importante va a ser el bicarbonato. ¿Por qué? Porque neutraliza y es el quimo que salía de aquí. ¿Sí? ¿Ya está? Listo. Entonces, la secreción del páncreas son dos cosas, no es una por si acaso, son dos. Ojo con eso. ¿Está bien? Luego, fíjense, inhibe la secreción del ácido gástrico. O sea, ¿por qué? Porque esta célula no solamente va a estimular esto, sino le dice al estómago, ya párale un poco, ya basta, basta. ¿Sí? Ya no necesitamos tanto ácido clorhídrico. Entonces, para a las células oxínticas o gástricas les dicen que bajen la producción. ¿Se entiende? La estimulación vagal libera enzimas hacia los acinos. Bueno, aquí, aparte de que hay un control hormonal por la secretina, fíjense esto. La secretina produce una composición hidroelectrolítica. Hidroelectrolítica me refiero, para que quede claro, hidro es agua. Y electrolitos, ¿quién me puede mencionar qué electrolitos conocen? Que tu cuerpo funciona siempre con eso. Sodio, Potasio, calcio, cloro, calcio, bicarbonato. Entonces, toda esa composición hidroelectrolítica, entonces, agua con compuestos iónicos, electrolitos, cationes, eso es. Por el otro lado tenía enzimas. ¿Esto quién estimula? Las secretinas. Y el vago, enzimas. ¿Está bien? Entonces la secretina sí evidentemente va y le dice al páncreas, ya de una vez secreta tu jugo pancreático, pero más le estimula a que secrete esto para la protección de esto. Y también va la inervación por el vago y le dice además las enzimas, porque las enzimas son importantes para la digestión. Ahora sí se entiende, no sé si les voy a confundir un poco, pero ahora son dos cosas. Estas dos cosas son cuatro. Entendí hasta las 11. Ahora les explico. El páncreas tiene dos tipos de secreción, hidroelectrolítica y enzimas. Esas son dos cosas. La estimulación viene por dos cosas también. Hormonal para una y vagal para la otra. Son dos cosas, pero son cuatro. Pero como está grabado, ¿no pasa? No pasa, doctor. ¿Por qué creen que estoy escribiendo? Ahora les confundo un poco más. La secretina iba al páncreas y le decía que vierte el jugo pancreático, ¿sí? Listo. El vago también. ¿Está bien? Listo, ya está. Pero fíjense, la colecistocinina también va un poco al vago. Entonces ahí la respuesta es, por ejemplo, el control del páncreas para que libere, digamos, todo el contenido del jugo pancreático, todo, estará a cargo de quién, todo. Colecistocinina, secretina y el vago. ¿No ve? Ahí después no
tienen, pero ahora les estoy explicando. A ver, si yo les pregunto, pero escúchenme, si yo les pregunto, el contenido, bueno, la estimulación del páncreas para que vierta todo, no parcial, no separado, todo, el jugo pancreático es los tres, colecistocinina, secretina y el vago. Pero si yo les preguntara, por eso les complico la vida, digo, ¿ok? No me gusta complicar la vida, pero por ahí. Pero si yo les dijera, ¿quién estimula la secreción hidroelectrolítica? Secretina. Ah, ¿lo ve? ¿Verdad? Listo. Ahora ahí está la diferencia, ¿no? Si es todo, bueno, es todo. Pero si es una porción, entonces, el control es tanto de la parte del plexo mientérico, del plexo Auerbach y todas estas hormonas que acabamos de ver. Ya está. Con eso se secreta lo que es el jugo digestivo. No hemos visto todavía cómo está compuesto este jugo digestivo, cómo está compuesto el jugo pancreático, ¿sí? Cómo está compuesta la mucosa de la mucosa gástrica, para que ustedes entiendan cuándo se daña esa mucosa gástrica, especialmente cuando van a ustedes recetar medicamentos. Siempre hay que preguntar si el paciente tiene algún daño gástrico, para no seguirle lastimando, ¿no? Bueno, entonces eso lo vamos a ver un poquito más. Empezaremos a lo que es la deglución, para que vayamos viendo el tránsito de esto. La deglución básicamente tiene estas tres etapas, que es la etapa voluntaria, que es la bucal, la etapa faríngea, que es involuntaria, y la etapa esofágica. ¿Está bien? Entonces, esas... ¿Perdón? ¿Más fuerte? Un poco más fuerte, dice. ¿Más fuerte? Creo que ha dicho hable como hombre. ¿Quién dijo eso para que yo no he dicho a nadie. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ahora les explico. Esta parte evidentemente es muy rápida, es algo aprendido por nuestro sistema nervioso y no lo pensamos para deglutir. De hecho, producimos una gran cantidad de degluciones al día, no solo de bolo alimenticio, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera etapa voluntaria, ¿sí? Hay que conocer algunos aspectos nada más relacionados, generales de esta parte. Fíjense esto, para cuando se produzca el bolo alimenticio, ¿sí?, lo que va a ocurrir al momento de la deglución es de que va a haber una estimulación en esta parte de aquí del velo del paladar. Este velo del paladar tiene unos receptores sensitivos, ¿sí?, que captan el momento en el que va a ocurrir la deglución, y la primera etapa es voluntaria porque la lengua se fija al paladar. Y ustedes van a recordar que en algunos niños tienen degluciones atípicas. Si se han fijado, sacan la lengua hacia adelante y tienen malposición dentaria, ¿verdad? Para generar la deglución, la lengua tiene que pegarse al paladar duro, no tiene que pegarse hacia adelante. ¿Está bien? Tiene que pegarse hacia la parte superior. El bolo alimenticio lo que va a hacer es estimular al paladar blando. ¿Para qué? Para que obstruya lo que se llaman las coanas. ¿Recuerdan las coanas? Sí. La faringe aquí tiene las tres porciones, ¿verdad? La rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces acá, en la deglución, lo primero que va a ocurrir es de que el velo del paladar se eleva para obstruir las coanas y evitar el reflujo por vía nasal.
Sin embargo, algunas veces a ustedes les ha debido pasar que ha habido un reflujo alguna vez. A mí sí me ha pasado alguna vez. Entonces, eso es porque ha habido un descontrol en la deglución. Que ha debido ser alguna vez, ¿no? No es cada vez. ¿No? Porque esto es funciona bastante bien, de hecho. Entonces, pero cuando no ocurre eso, entonces el bolo alimenticio puede pasar que es lo que no debería ocurrir. Al mismo tiempo que esto, ¿sí?, se eleva para obstruir las coanas, acá abajo, y esto sí es peligroso. Yo he visto un caso de un paciente que ha fallecido por una broncoaspiración en el teleférico blanco y no supieron qué hacer porque no tenían las condiciones para atenderlo ahí y además ni siquiera se dieron cuenta, pero estaba broncoaspirado. Es que acá abajo en la laringofaringe, ¿sí?, tiene que obstruirse esta de la vía aérea porque está abierta, porque todo el tiempo estamos respirando. Eso se tiene que cerrar. ¿Quién cierra? Epiglotis y La glotis. epiglotis. ¿Ve? Entonces, ¿cómo ocurre el cierre del epiglotis a este nivel? Tiene unos músculos. Los músculos, ¿sí?, lo que van a hacer es aproximarse entre sí, los palatofaringios se llaman, ¿sí?, se aproximan entre sí y van a formar un canal. Y si se han dado cuenta, la laringe es un órgano móvil, se eleva al momento de tragar, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en el momento de la deglución, esta laringe lo que va a hacer es elevarse, y al momento de elevarse, la epiglotis baja y la obstruye. Cuando no ocurre eso, que es muy peligroso, porque esto que refluga hacia fosas nasales, te produce incomodidad, dolor, todo lo que quieras. Pero si esto ocurriera al revés, aquí te puedes broncoaspirar, ¿no? Y hay una técnica que se hace, la traqueotomía, no sé si han escuchado hablar, a nivel de la quinta, ¿sí?, ¿El cuarto o el quinto? quinto, generalmente cuarto, quinto, sexto, pero generalmente quinto el espacio, tienes que hacer un pequeño corte para liberar la vía aérea, ¿no? La traqueostomía. No es tan fácil hacer eso. Parecería, pero si yo lo veo aquí y está cerquita y yo hago una incisión y meto la cosa. No, es duro. Parece fácil, pero es durísimo, ¿sí? Bueno, entonces, los pliegues palatofaringios, para la deglución, los pliegues palatofaringios se tienen que aproximar entre sí para formar un canal. Y luego tiene que elevarse para que la epiglotis baje y obstruya. Y el bolo alimenticio, entonces, va hacia la parte posterior y va a entrar al esófago. Entonces, todo eso ocurre al mismo tiempo. Y aquí estaba el ejemplo, ¿ven? Aquí abajo, ¿ven? Y pasa hacia la parte posterior. Porque esa parte de ahí es cruzada. O sea, esto es ahí, vía aérea, y está cruzado. ¿No? ¿Ven? Está cruzado. El esófago está por detrás, la parte respiratoria está por detrás. Y aquí también cuando hay reacciones alérgicas en pacientes asmáticos, espero que no les ocurra en el consultorio, pacientes asmáticos que les da crisis, ¿recuerdan qué es la cianosis? Sí. Azulada, por cantidades de hemoglobina desoxigenada, ¿verdad? ¿Dónde notas? En los lechos unguiales y en los labios, ¿no ve? Pacientes asmáticos se ponen y sus labios se ponen morados, ¿sí? Edema de glotis, se cierra. ¿Y qué tienen que dar ahí? Hemos visto, ¿quién producía el exudado en la inflamación? Hemos llevado el mastocito, ¿qué liberaba? Histamina. Y la histamina era facilitador de la permeabilidad capilar, vasodilatación, por eso tomas antihistamínicos. Aquí, si hay una respuesta alérgica, se libera histamina y lo que tú tienes que hacer es inhibirla. Entonces, ¿qué utilizas? Antihistamínicos. Ajá. ¿Está bien? Bueno. Pero generalmente los pacientes alérgicos son tratados, así que y andan con sus inhaladores, sus broncodilatadores, así que tienen que asegurarse siempre que lo tengan. No vaya a ser que ese día se les olvidó.
¿no? Y justo cuando tú estás haciendo, no, pero liberas polvo, ¿no? Desgastas piezas dentarias, materiales y generas mucho polvo, alergeno. Bueno, entonces la primera etapa es voluntaria. La segunda etapa, la esofágica, ya es involuntaria, ya no depende de nosotros. Entonces la etapa esofágica se va a dar gracias a peristaltismos primarios y a peristaltismos secundarios. El velo del paladar no solamente tiene la estimulación para que se active toda esa información que viene del sistema nervioso central. En el velo del paladar están los sensitivos de la vía aferente que van hacia el sistema nervioso central y de ahí vuelve la información para que, lo que les decía, los pliegues palatofaringeos se unan, formen el canal, la laringe se eleve, el pliegue baje, sino también comienza los movimientos peristálticos en el esófago. Son de dos tipos, por si acaso. Ojo con eso, igual. Los peristaltismos primarios, ¿dónde se originan? En la faringe. ¿Sí? ¿Dónde se originan los peristaltismos primarios? En la faringe. Y el esófago, que mide aproximadamente 25 centímetros, pero eso dependerá del tamaño de la persona, por supuesto, es un aproximado que se da en la literatura. Entonces, es simplemente un segmento de paso, nada más. Y tenemos un esfínter superior y tenemos un esfínter inferior. ¿Sí? Este esfínter inferior a este nivel se llama cardias o esfínter esofágico inferior. No es un esfínter verdadero, les diré. Simplemente es un cambio en la musculatura y que tiene un distinto tipo de conformación, digamos, morfológica de las fibras musculares, porque aquí va a cambiar. Recuerdan que aquí había dos tipos de músculos, ¿verdad? Sí. Circular y longitudinal. Y en el estómago hay tres. Porque el estómago tiene ¿qué? Los oblicuos. ¿Está bien? Entonces tiene tres. Entonces en esta partecita de unión entre el esófago y el estómago cambia un poco. No es un verdadero esfínter como el píloro, pero sí es un cambio en la morfología y tiene una contracción para que cuando el alimento pase a este nivel no haya un reflujo. Porque si hay reflujo, ¿qué se produce aquí? Úlceras esofágicas. Como hay úlceras gástricas, se puede producir úlceras esofágicas. ¿Por qué? Porque el ácido pasa y la mucosa del duodeno estará diseñada por soportar el ácido. No. Entonces aquí se puede producir úlceras. El tiempo que tarda en pasar el bolo alimenticio es entre 8 a 10 segundos. Y eso, 10 es mucho, ¿no? Entonces pasa muy rápido. ¿Por qué creen que se producirían los peristaltismos secundarios? Saben, por una razón. Los peristaltismos primarios se originan en la faringe. Y si por algún motivo no se logró vaciar esta parte de acá, ¿sí? Porque tiene dos tipos de movimiento, que lo vamos a ver más adelante, entonces vienen los peristaltismos secundarios para terminar de vaciar si es que algo hubiera quedado a este nivel. ¿Recuerdan que cuando tú consumes un fármaco, lo sientes que está por aquí? ¿Ah? Y tú vas y agua. No pasa. Entonces, ¿qué haces? Pan. O algo sólido. ¿Sí o no? Agua nomás. Agua es algo sólido. Tú porque estás a dieta. A ver, entonces, los peristaltismos secundarios se activan precisamente para terminar de vaciar si es que algo se hubiera quedado, ¿no? Ahí, entonces, para eso sirve. Y los peristaltismos secundarios ya tienen un origen esofágico. Entonces, el movimiento peristáltico es distinto. El primario se origina en la faringe y el secundario se origina en el esófago netamente. ¿Por qué? Porque percibe la presencia de algo que sigue ahí y quiere seguir llevándolo al estómago. Entonces, es un segmento de paso. La cosa también es distinta, no es tan interesante, porque yo he visto casos bastante complejos.
Una vez en el estómago, el alimento llega al cuerpo y al fondo del estómago, donde tiene que ir esos estímulos de peristaltismos y de motilidad del tubo digestivo, tienen que parar por una razón. El estómago es un lugar de almacenaje, donde tiene que estar, ¿en cuánto quedamos? 2 a 3 horas, ¿sí o no? Entonces, tiene que haber una onda de relajación receptiva. O sea, tiene que haber alguien que pare hasta que haya la acomodación gástrica, y todo esto se debe a lo que son los reflejos enterogástricos. ¿Saben? Tiene que haber eso, y eso es control de alimentación. ¿Ven? Volvemos a lo que es el plexo de... ¿Qué plexo era este? Auer. Lo mismo. Entonces, las funciones del estómago son almacenamiento, de mezcla y de vaciamiento. ¿Qué se absorbe en el estómago? El alcohol. El alcohol, eso lo tiene bien claro. El café. El café. El ápice. El Ix. El mix se absorbe más rápido. Bueno, entonces, en el estómago lo que vamos a encontrar es que en una porción tenemos glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas tienen diferentes funciones y las pilóricas tienen otras funciones. Eso es lo que vamos a ver. ¿Está bien? Lo vamos a ver un poco hacia la parte histológica ahora. Entonces, estas van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco para la protección de la propia mucosa gástrica. Y cuando falla esto es cuando hay problemas, ¿no? Y las glándulas pilóricas tienen moco, pepsinógeno y gastrina. ¿Lo ven? Entonces, ¿quién secreta la gastrina? Las glándulas pilóricas. ¿Ven? ¿Recuerdan el factor intrínseco para qué era importante? Para que se absorba vitamina B, B12, para que se formen glóbulos rojos, y si no te da algún tipo de anemia. Aplásica. ¿No? Pernicioso. ¿Ya? Entonces este factor intrínseco es importante porque cuando pasa al duodeno se fija la vitamina B12 para que sea absorbida la vitamina B12. ¿Qué pasaría si no hay factor intrínseco? La vitamina B12 se va. No hay absorción. Y anemia perniciosa, ¿no? Entonces por eso, ya está. Entonces puede ser de que las glándulas oxínticas ocupan aproximadamente el 80%, o sea, son en su mayoría glándulas oxínticas y un 20% de glándulas pilóricas. Estas glándulas oxínticas se distribuyen más en el fondo y en el cuerpo, y las glándulas pilóricas más en el antro. Por eso la gastrina estaba generalmente producida en el antro del estómago. ¿Bien? Entonces, aquí es donde está el problema. Estas células de acá, ¿ven aquí esta invaginación? Sí. Entonces, este es el epitelio de la mucosa gástrica. Este es el epitelio de las células mucosas propiamente, y estas son células de la propia glándula, que son distintas. Unas secretan básicamente moco, ¿sí?, que tiene un contenido especial para proteger la mucosa gástrica. Cuando estas células se dañan, es que se produce el daño gástrico. Estas células se encargan de atrapar lo que van a secretar en esta porción, lo que van a secretar el pepsinógeno, y lo que van a secretar el bicarbonato un poco para proteger un poquito la mucosa gástrica acá. Por eso está bien protegida. Por eso acá tenemos dos tipos de células: las que son propias, mucosas propias del epitelio de la mucosa gástrica, y las de las glándulas oxínticas. En la primera porción todas estas son
células mucosas. ¿Está bien? Son células mucosas, toda esta porción. Y después tenemos hacia lo que es ya el istmo, que se le llama, tenemos hacia la parte más inferior las células parietales, o también denominadas células oxínticas propiamente dicha. ¿Qué secretan esto? ¿Sí? ¿Qué secretan? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Qué más secretan? Ya están olvidando. Está en la foto. Factor intrínseco. Después, el ácido clorhídrico. Y después, las células endocrinas secretarán gastrina. ¿Sí? Se llaman células endocrinas porque secretan gastrina. Y estas células de aquí van a secretar pepsinógeno. Entonces tenemos las células mucosas que responden a la inervación parasimpática, que sería que libera acetilcolina y además la respuesta del ácido. ¿Quién secreta el ácido? Estas células. Cuando el contenido va saliendo, todo esto ya tiene que estar protegido. ¿Sí? Todo esto ya tiene que estar protegido para cuando salga esto. Entonces, ¿quién estimula estas células mucosas? La acetilcolina y el propio ácido de la propia glándula. Pues ya tiene que estar protegido acá. La gastrina, la acetilcolina y la histamina activan a lo que es a las células parietales. ¿Sí? A las células parietales u oxínticas, a estas. Entonces, ¿quién estimula a las células parietales para que secreten gastrina, la acetilcolina y la histamina? ¿Está bien? Y aquí está a las células. De aquí sale la gastrina y le estimula esto, ¿no? O mejor dicho, la gastrina sale de acá y le estimula esto. Al revés. Y las células principales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ácido clorhídrico, factor intrínseco, pepsinógeno, moco, mucosa. ¿Ya no? Las glándulas pilóricas, la próxima. Las glándulas pilóricas, entonces, mucosa, pepsinógeno Y gastrina. gastrina. Listo. Con esto terminamos. ¿Sí? Las etapas cefálica, gástrica e intestinal del estómago, ¿sí? La etapa cefálica es fácil de entender. ¿Sí? A ver, digamos hoy día no han almorzado. ¿Sí? Es la vida de esto. Y casualmente yo me traje un pollo Copacabana, entonces lo abro. Y yo lo abro aquí mi pollito Copacabana y el olor sale. Nuestro, ya sería nuestro. A ver, lo abro mi pollo, que ustedes no han almorzado. El olor, ¿qué va a hacer? Les va a estimular. Y su estómago va a empezar a hacer esto, reacciones de hambre y les va a doler y va a secretar, ¿sí o no? Esa es la etapa cefálica. ¿Ven? O sea, tú sientes el olor por una estimulación química y tu sistema simpático y parasimpático ya van y le dicen que empiece a funcionar, pero le está engañando porque yo no les voy a dar. La etapa gástrica era, recuerdan que cuando llegaba el estómago distendía la presencia de proteínas y la estimulación vagal. Entonces hay una etapa gástrica. La etapa cefálica es lo que yo puedo estimular en ustedes y causarles. ¿Sí? La etapa gástrica es cuando ya consumen el alimento y llega al estómago. Y ahí hay esa estimulación. Y la etapa intestinal, les digo con este ejemplo. ¿Recuerdan qué pasaba cuando las grasas pasaban del estómago al duodeno? Estimulaban a una hormona, ¿qué se llama? Colecistocina, ¿verdad? Y la colecistocinina iba y inhibía también un poquito al estómago, ¿sí o no? Y la secretina también, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, esas son las tres etapas. La cefálica, la gástrica
Y la intestinal, ¿por qué? Porque es en la porción del duodeno, que se secreta la colecistocinina y la secretina, que también van a ir al estómago y le van a decir, ya párale un poco. Entonces son los dos tipos o los tres tipos, perdón, la cefálica, la gástrica y la intestinal. En esos tres segmentos son los que van a controlar. ¿Está bien? Listo, la próxima clase. La próxima, pero tenemos que acabar todo.